¿Qué tal? Muy buenas, gracias por estar ahí, gracias a todas y a todos. Aquí seguimos con estos vídeos del aula de cine de la Universidad de Alicante. En esta ocasión, bueno, me arriesgo con un tema bastante complicado, controvertido, la famosa dicotomía entre documental y ficción. En el mundo del cine, del audiovisual, siempre se habla de esta doble naturaleza y la verdad es que es muy complicado establecer una barrera, una frontera entre documental y ficción. Yo hice una tesina en 2012 sobre el tema y la única conclusión a la que pude llegar es que en toda película de ficción tiene su parte documental, todo documental tiene también su parte de ficción. Y lo que vamos a ver aquí es demostraros un poco esta especie de imposibilidad de distinguir tajantemente entre documental y ficción. Vamos a ver tres escenas de tres películas, ahí tenéis, de Almodóvar, Erice y Kiarostami. Son películas de ficción las tres que he hecho yo para merecer esto. El espíritu de la colmena y Close Up. Son películas de ficción, repito, pero en ambas hay escenas en las que predomina más la técnica documental, la naturaleza documental, o cumplen funciones que en principio esperamos más del cine documental. Pero bueno, no me enrollo más, vamos a verlas. Y vamos a empezar con El espíritu de la colmena. Sabéis que Víctor Erice es uno de los mejores directores de España. Dirigió muy poco, solamente tres largometrajes, pero son tres joyas. Y El espíritu de la colmena es su primera obra del año 1973. Tengo aquí el libro que, que Cátedra sacó sobre él, de Carmen Arocena. Y bien, sabéis que es la película, bueno, protagonizada por las dos niñas, por Ana Torrent, que después sí se dedicaría al cine. Creo que ganó el Goya por su interpretación en Tesis, la ópera prima de Amenábar, e Isabel Tellería. Son las dos niñas. Y bueno, hay un momento de la película que está rodada en Oyuelos, o Hoyuelos, una localidad creo que segoviana, no estoy seguro. Pero bien, lo que hace Erice es llevar al pueblo, igual que ocurre en su película, llega, digamos, una especie de gestor cultural, vamos a llamarle, con un camión, con el proyector, con la pantalla, con el sonido, y proyecta en el pueblo la película Frankenstein, la película de James Whale. Y lo que hace Víctor Erice es realizar esa proyección de verdad. Él puso esa película en el pueblo sobre todo para captar a las personas viendo la obra de Whale, y sobre todo para captar la reacción de las niñas viendo sobre todo al monstruo cuando se acerca a la niña en la famosa escena a la orilla del lago. Pero la vamos a ver, y no vamos a ver exactamente la película de Whale, sino vamos a ver la escena tal y como nos la cuenta Víctor Erice en un documental que se llamó Huellas de un espíritu y que se estrenó en el Canal Plus 25 años después del Espíritu de la Colmena. Para conmemorar esa fecha se emitió ese documental. Vamos a ver la escena. En el comienzo de la historia, la mirada de Ana asiste fascinada a la proyección de una película. El cine no es solamente una ficción para ella, sino una ventana abierta a un mundo que desconoce. De ahí que se sobresalte cuando la figura de Frankenstein se acerca a la niña. ¿Te gusta que te dé una de mis flores? Probablemente es el momento que yo he captado como director más esencial, más importante, ¿no? Se rodó paradójicamente con una técnica completamente documental, ¿no? Es el único plano de la película rodado con la cámara en la mano. Recuerdo que ese plano lo rodó Luis Cuadrado sentado en el suelo frente a Ana. Yo le sostenía por la espalda y captó justamente el momento en que Ana descubría, pues, puesto que la proyección que hicimos era real, estaba viendo las imágenes de la película, su reacción ante la escena del encuentro entre el monstruo y la niña. Entonces es un instante irrepetible que no puede ser, yo pienso, sujeto de mise-en-scène, ¿no? Y es lo paradójico y al mismo tiempo lo extraordinario del cine, ¿no? Pensemos un poco en esta película, en líneas generales, presidida, creo, por una voluntad de estilo, ¿no? Muy premeditada. Y sin embargo, el momento que yo considero esencial de esta película es un momento en donde
toda esa premeditación, ¿no?, formal queda desbordada. Y yo pienso que es la grieta a través de la cual el lado documental del cine irrumpe en la ficción, en toda suerte de ficción. Yo creo que esta dimensión documental del cine se ha perdido hoy en gran medida, ¿no? Y es una pérdida de un calibre para mí muy importante, porque ese lado ha alimentado las ficciones, las mejores ficciones, ¿no? La capacidad que tiene el cine, o ha tenido el cine, para registrar el acontecimiento real. Pero sin el sustrato de la ficción, no adquiriría tampoco su pleno sentido como imagen documental, ¿no? Pero es verdaderamente el momento de la película que más me conmueve todavía hoy día, y que creo sinceramente que es lo mejor que he filmado jamás. Bien, ¿y por qué dice Víctor Erice que es irrepetible ese plano de Ana Torrent sorprendida viendo al monstruo? Bueno, ella seguramente no sabía que había una cámara allí que la estaba filmando, y esa era su reacción absolutamente natural viendo esas imágenes por primera vez. En el ámbito de la ficción no es lo mismo, es decir, podemos imaginar a una actriz que tiene que reaccionar ante algo, pero seguramente hay un guión previo, se repetirán muchas tomas. Me estoy acordando, por ejemplo, de Marilyn, cuando en Con faldas y a lo loco tuvo que hacer la misma escena abriendo un cajón, etcétera, etcétera. Creo que conocéis la anécdota. Donde está ese Bourbon era la frase que tenía que decir, se repitió muchas veces, y esa repetición diríamos que sería una interpretación sin aura, seguramente diría Walter Benjamin. Y cito al pensador alemán porque en su obra, la obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica, él hace referencia precisamente a algo parecido a lo que hemos visto. Os lo he señalado ahí en amarillo. Él habla de la posibilidad de que el cine muestre un susto real de un actor. ¿Cómo es posible esto? Porque si el director, por ejemplo, no encuentra el susto, la reacción que quiere del actor, puede darle ese susto cuando él no es consciente de que está siendo grabado, cuando él no espera realmente recibir esa sorpresa, eso filmarlo y que eso acabe formando parte de la película, ¿no? Algo que Walter Benjamin señala que es imposible en el teatro, porque en el teatro la interpretación del actor es percibida por los espectadores en el mismo momento en que la primera se produce. Me encanta, por cierto, esta edición del libro. Ahí veis cómo juegan con la portada y el lomo, hablando precisamente de la reproductibilidad técnica, ¿no?, que es el título de la obra y de alguna forma de la edición. Y ahora vamos con Almodóvar, vamos con ¿qué he hecho yo para merecer esto? La película del 84 hay una escena en la que, bueno, están en una estación de autobuses, la madre de Almodóvar y Chus Lampreave, y mantienen un diálogo muy interesante. Vamos a echarle un vistazo. La madre de Almodóvar era una actriz nata y parece ser que improvisó algunas líneas del guión. Tony, vete a coger sitio en el autobús. Venga, sí, vamos. Yo voy ahora enseguida. Voy a beber agua. Oye, cógeme ventanilla. Sí. Pero, Oye, Blas, Paquita. ¿estás aquí? Sí. ¿Cómo estás? Bien, voy al pueblo. ¿Vas al pueblo? Sí. Yo también voy. Y qué pena, tu hijo, que me he enterado. Ya, Hija mía, te acompaño a tu sentimiento. gracias. Oye, y por cierto, en el pueblo, ¿quién se ha muerto últimamente? Se muere mucha gente. ¿No queda un viejo? ¿Sí? Sí. Pero lo que menester es que pare ahí en los viejos, que no se lleve los jóvenes. Claro. Que el pobre Torresnos se ahorcó. No espero que lo llamara el señor. Qué barbaridad. Se ahorcó. La mujer a los 8 días, de pena, también se murió. Por Dios. Tú no sabes los viejos que se han muerto. Y muchísimo frío que hace. Que menos mal que llevas leña para calentarnos. Bien, pues también en televisión española se emitió un documental que se llamaba La memoria umbilical, también para hablar sobre la relación de Almodóvar con su madre, ¿no?, que sabéis que hacía cameos en varias de sus películas. Disculpad por la calidad de las imágenes, las he tenido que rescatar de un VHS antiguo que tenía, y vamos a ver cómo Almodóvar y su madre explican el trasfondo que había en esta escena que acabamos de ver. Hicimos una escena con Chus
en que, no sé si era usted o Chus la que se llevaba leña para el pueblo, que eso yo me acuerdo que lo hacía usted. Chus, pero eso era, yo lo recordaba porque usted me lo dijo. Sí. Y en que usted le preguntaba a Chus o Chus a usted, porque ya no me acuerdo, porque claro, Chus representaba a mi madre y mi madre a la vez estaba allí como reflejo. Y después cuando Sí. Chus le pregunta, oye Paquita, Sí. ¿y qué gente se ha muerto en el pueblo? ¿Quiénes Sí. son los últimos? Porque es como, para ellas es una conversación social. Sí, sí. Y usted Le dije, digo, pues mira, digo, en nada de tiempo se han muerto 4 o 5. Digo, pero uno es Torrenos, le decían Torrenos. que era real y ese se había muerto de verdad. Fue verdad. Y después la mujer... Digo, ¿saben lo que ha hecho? Dice que, digo, que se ha ahorcado. Y la mujer Digo, y también, la mujer se ha muerto de pena. que fue cierto también eso. Oye, y por cierto, en el pueblo, ¿quién se ha muerto últimamente? Se muere mucha gente. ¿No queda un viejo? ¿Sí? Sí. Pero lo que menester es que pare ahí en los viejos, que no se lleve los jóvenes. Claro. Que el pobre Torrenos se ahorcó. No espero que lo llamara el señor. Qué barbaridad. Se ahorcó. La mujer a los 8 días de pena también se murió. Por Dios. Tú no sabes los viejos que se han muerto. Pero a veces ella improvisó, lo del torrero lo improvisó. Y era un dato real. Entonces, mucha gente del pueblo, a través de la película, cosa que el cine no cumple ya, eso lo cumple la televisión o el periódico, se enteró de que el torrero había muerto y que la mujer de pena también se murió. Y a partir de la película empezaron a llamar, ahí a dar el pésame a toda la familia del Torreno. Oye, que nos hemos enterado que vuestro padre se ha muerto, pero se hace ya más de un año que nos habían enterado por la película. Eso es, de pronto, a mí me dice mucha gracia porque de pronto, quiero decir, la función comunicadora, comunicativa, y ya como de tan que tiene una película, nunca se había cumplido como en este caso. Alguien da un mensaje a través y eso fue de ella, ¿eh? Pues efectivamente es del documental del que esperamos que cumpla una función informativa, formativa, que aporte datos, evidentemente porque esperamos de los documentales que nos cuenten verdades, que nos aporten información sobre un acontecimiento, sobre animales, por ejemplo, como suelen ocurrir en la 2, sobre Nanook, sobre esquimales, ¿no? Estoy recordando de la Flaherty, el primer gran documental de la historia del cine seguramente fue Nanook el esquimal. Y bueno, en este caso, pues tenemos a una película cumpliendo esa función, ¿no? Aportando esa información y una película absolutamente de ficción cumpliendo, repito, funciones de documental. Aprovecho, como no, para recomendaros un libro de Almodóvar y vamos a pasar ya a la última escena que vamos a ver, que es de Close Up, la película de Abbas Kiarostami, primer plano, que bueno, es en mi opinión la película más importante que hay sobre este tema de documental y ficción, ¿no? Os explico de alguna forma cómo surgió la idea. Abbas Kiarostami, que es el gran abanderado del cine iraní, tenía ya preparada más o menos una película, iba a empezar el rodaje y sin embargo leyó en el periódico que se iba a celebrar un juicio porque una persona en Irán, un individuo, se había hecho pasar por Mohsen Mammalbaf, otro director de cine iraní, y había engañado a una familia. Entonces esta familia le denunció y se iba a celebrar ese juicio, bueno, por estafa, por suplantación de personalidad. Y bien, lo que hizo Kiarostami, lo primero fue pedir permiso al tribunal, pedir permiso al juez y grabar ese juicio. Ese juicio acabaría formando parte de la película, es decir, el juicio real. Y Kiarostami convenció a las partes, es decir, al demandado, a los demandantes, al juez, etcétera, etcétera, les convenció para rodar el antes y el después. Bueno, el juez no tuvo que aparecer en el antes y el después, pero los demás sí. Y entonces rodaron el proceso del engaño, rodaron la detención, luego el juicio y después el posjuicio. Es decir, que además Kiarostami convenció también al verdadero Mohsen Mammalbaf para que con el falso Mohsen Mammalbaf fuesen a pedir perdón a la familia de las víctimas. Es decir, todo un juego de documental ficción absolutamente maravilloso, y estás viendo la película y tratas todo el rato de adivinar qué es verdad, qué es mentira y el grado de manipulación que hay en cada momento. Pero lo que vamos a ver es una escena, yo creo que genial, de ese juicio, en la que el juez hace una pregunta y vais a ver cómo el acusado cree que se la están preguntando a él y entonces él mismo se señala a sí mismo como diciendo, ¿es a mí? Y luego responden los demandantes, porque es a ellos a quien iba dirigido la pregunta. Pero de nuevo tenemos un gesto totalmente natural y totalmente espontáneo. Fijaos porque es justo al principio del vídeo. غرض شما از این کلاهبرداری چی بود؟ اینا قشنگ دادگاه متوجه نشد. ایشون چه کلاهی از شما برداشتن؟ ایشون با اسم مخملباف که فیلمساز هستی آقای مخملباف، با اسم ایشون خودشون نزدیک کرد به خانواده ما و تمام
قسمت‌های خونه رو بازرسی کردش به اسم فیلمساز و خب برای وقتی که بخوان سرقت بکنن خب بهترین کاری که خیلی سریع بتونن کارشون عملی کنن. خیلی آقای حسین سبزیان، آقا جون شما متهمی به یک فقره کلاهبرداری و یک فقره شروع کلاهبرداری. شاکیات هم در دادگاه حاضرن و از شکایتشون هم صرف نظر نمی کنن. شما در حد این 2 سال از خودت دفاع قبول داری قبول نداری؟ در صورتی که قبول داری شهرشه برای اون چجور می‌خواستی شما کلاهبرداری بکنی؟ والا مثلا سرقت رو من نه اونا مطرح نیست، هیچ راجع به سرقت نیست. فقط راجع به کلاهبرداری و شروع کلاهبرداری. Pues ahí tenés, y repito que es una verdadera obra maestra, ¿no? Y la película yo creo que más importante sobre el tema documental ficción. Aprovecho también para recomendaros un cortometraje que Nanni Moretti hizo cuando estrenó en su cine de Roma. Nanni Moretti, además de director, es propietario de un cine en Roma en el que se proyectó Close Up, esta película de Kiarostami. Entonces hizo un cortometraje que se llama Il giorno della prima de Close Up, el día del estreno de Close Up, en la que bueno, él también reflexiona sobre si ese juicio es verdaderamente el real, el que acabó siendo parte de la película, y sobre todo reflexiona sobre que bueno, que las películas que se estrenaron ese fin de semana, por ejemplo El Rey León, etcétera, etcétera, habían recaudado un montón y sin embargo casi nadie fue a ver esta obra maestra de Kiarostami. Así que nada más, no me enrollo más, esta era la disertación sobre documental y ficción. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí.